Buenos días, muchas gracias. Me corresponde a mí defender el voto a favor del Grupo Podemos a favor de la Ley de Protección al Denunciante. Y lo vamos a hacer por nuestro compromiso con todos los denunciantes de corrupción, por todas aquellas represalias que ya han pagado, y lo queremos hacer para demostrar un compromiso de nuestro partido con todas aquellas personas por encima de ningún interés partidista. Creo que todos conocemos el problema. Es el primer paso, y que creo que no todos los grupos siquiera están en esta posición, es reconocer que es un problema que tiene víctimas y que es un problema que tenemos la obligación de solucionar en esta legislatura. No puede ser que se tenga que convertir en una heroicidad hacer lo correcto. Que esperemos que todas estas personas tengan que pagar un precio tan alto simplemente por hacer lo correcto. Además, siempre nuestro partido va a estar a favor de todo tipo de contrapoderes que se puedan generar. No se puede convertir esto en una lucha de David contra Goliat, en el que David siempre se encuentra absolutamente solo. Tenemos que apoyar este tipo de medidas porque también son medidas decididas en favor de los derechos humanos y no solamente la corrupción. El tema de las denuncias es mucho más amplio que simplemente la corrupción. Y lo tenemos que hacer por todas aquellas personas, todos conocemos los nombres, Manning, Snowden, Deltour, Falciani, el teniente Segura, Ana Garrido, la señora Peralta. Muchas gracias a todos ustedes. Aprovecho para saludar a los integrantes de la Plataforma por la Honestidad. Muchas gracias por venir. Siento que esta ley, según la ha planteado Ciudadanos, no termine de cubrir a ninguno de los casos de ninguno de los madrileños que están integrados en la plataforma, pero ahora hablaremos sobre ello. También quiero dar las gracias a la Fundación FIPGAR, integrada también dentro de toda la plataforma europea Change of Direction y también su contraparte en Australia, Blueprint for Change, en el que nos están dando una información de verdad valiosísima para entender en comparativa internacional cuáles son realmente las mejores leyes y en qué dirección nos tenemos que ir. Está claro que la dirección del PP, en este caso, no es ni mucho menos la buena dirección. En segundo lugar, también quería explicar cuál es, desde nuestro grupo, la forma correcta de abordar una ley integral para proteger a los denunciantes. Por un lado, hay los puntos fundamentales sobre los que se basan son la defensa de los derechos humanos, la defensa del derecho de información y también el derecho laboral, porque tiene grandes implicaciones. Todas estas competencias, el problema es que son competencias exclusivamente estatales. Además, creemos que hay que hacer una ley que no solamente incluya a los funcionarios, sino también, como decía, a otro tipo de trabajadores. También creemos que no solamente se tiene que abrir a trabajadores, sino en general a todos los ciudadanos, y eso se hace gracias a los buzones. Además, es importante que tengan verdaderas medidas de protección. Y además es importante que distinga diferentes procesos y distinga entre lo que es el proceso de protección de los testigos del proceso de investigación de las diferentes denuncias. Cuando nos encontramos con la ley que ha presentado Ciudadanos, lo primero es que creemos que tiene un problema fundamental de conceptos. Y es que al final creemos que hay que elegir una de dos direcciones. O es una ley integral para proteger a los denunciantes y entonces incluye más que a funcionarios, además incluye, como decía antes, un buzón, además tiene verdaderas medidas de protección, o por otro lado es una ley que defienda a los funcionarios. Y en este sentido no entendemos que esta ley solamente acote los delitos por los que se protegen a los funcionarios al título 19 del Código Penal, que son todos los delitos con la Administración, y deje fuera, por ejemplo, delitos como el acoso laboral, que además suele ser, este caso en particular, una de las principales represalias que sufren a su vez los denunciantes de corrupción. Esto nos lleva a un dilema y creemos que
que para que esta ley creo que va a pasar la toma en consideración, aunque el Partido Socialista todavía no ha tomado la palabra, pero creemos que se tienen que dar dos condiciones para que se acabe aprobando una ley por esta Asamblea. Por un lado, la vamos a tener que cambiar de arriba abajo. Y, en segundo lugar, es muy probable que se tengan que dar lugar a cambio de leyes estatales para que podamos abordar desde las competencias de la comunidad autónoma este tipo de legislación. Me refiero en particular a la Ley de Función Pública, al Estatuto Básico de los Empleados Públicos y, si además ampliamos esta protección no solamente a los trabajadores públicos, sino también al resto de trabajadores, probablemente el Estatuto de Trabajadores. Además, habrá que ver todos los artículos del 259 al 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que se regulan las denuncias, si es que además queremos dar cabida a un buzón que permitiría que personas particulares también hicieran uso de este tipo de legislación. En cuarto lugar, esta ley creo que nos va a llevar bastante trabajo enmendarlo porque tiene algunas deficiencias notables. Le tengo que reconocer que también tiene algunos puntos buenos, como incluir la ayuda psicológica o la ayuda legal, pero, sin embargo, encontramos deficiencias que son muy importantes. Por un lado, solo protege a los funcionarios. Por otro lado, deja fuera a los ayuntamientos, solamente mediante convenio. Excúseme que me resulta difícil de creer que el Ayuntamiento, por ejemplo, de Boadilla, que ha gastado tanto dinero público en tratar de destruir a Ana Garrido, ahora decida firmar un convenio por el que proteger a estas mismas personas. Además, bueno, veo que es una ley que no le interesa en absoluto al Gobierno, pero bueno, voy a seguir. Ya volveré al tema también, pero voy a seguir por la lista de deficiencias. El hecho de que solamente proteja a los funcionarios hace que una gran parte de la administración pública de la Comunidad de Madrid quede fuera de esta protección. Tenemos los casos pues, de Telemadrid, de Arpegio, de la mayoría de la sanidad que quedarían fuera. Resulta ineficiente una ley que solamente aplica directamente a la Comunidad de Madrid y que, sin embargo, los trabajadores que son responsables de en torno a un 25% del presupuesto de esta comunidad no se vean protegidos por esta ley. Además, creemos que le falta la posibilidad de denunciar de oficio a esta figura del defensor. Y además creemos que no integra toda la protección, porque este defensor solo puede trasladar denuncias a la Fiscalía cuando se acoten al título 19 del Código Penal. Y, como digo, parte de las represalias son amenazas físicas, son acosos laborales, son todos estos delitos que no se encuentran contemplados dentro de la proposición de ley de Ciudadanos. Y lo que más nos preocupa es, efectivamente, ese informe del Ministerio en el que dice que la principal medida de protección realmente hay dudas sobre si sería accionable o no. Bajo nuestra responsabilidad no vamos a aprobar una ley que no proteja efectivamente a los denunciantes, porque hacerlo de esa forma sería enviarlos directamente al matadero y esto no será gracias a nosotros. Ya simplemente para finalizar, pues me queda repasar un poco cuáles van a ser las posturas del resto de los grupos. En el caso del Partido Popular, juega a su favor que no se puede decepcionar a quien no espera nada de ellos. Y, sin embargo, entendemos perfectamente que voten en contra de esta ley. Lo entendemos porque ayer mismo conocíamos por la prensa cómo el señor Granados está pidiendo que el señor Taboada declare por presiones, supuestas presiones, a empleados de Nuevo Arpegio. También entiendo que el señor Taboada no esté ahora mismo aquí para escuchar este tipo de cosas. Evidentemente no le interesa al Partido Popular, pero, por cierto, en el caso de Nuevo Arpegio S.A. sería otro caso en el que esta ley no protegería a los funcionarios denunciantes de corrupción, si así lo desearan.
También he mencionado el caso de Boadilla y es un caso paradigmático para saber cuál podría ser la voluntad de los ayuntamientos para adherirse mediante convenio a este tipo de ley. Y del Partido Popular, que ha gastado tantos euros públicos en tratar de destruir y acallar a cada una de las personas que les han denunciado, no podemos esperar nada más. Además, este gobierno de la señora Cifuentes, que se encuentra un poco entre la esquizofrenia, entre desmarcarse del anterior gobierno y tener que protegerles, eso lo hemos visto perfectamente el viernes pasado, cómo arroparon tan calurosamente a Ignacio González, ¿verdad? Y también lo estamos viendo cuando la señora Cifuentes promueve que se haga un informe para tratar de cercenar la legalidad sobre la que está trabajando la Comisión de Corrupción. Lo vemos cuando trata de ocultar la documentación y la contabilidad de la Ciudad de la Justicia. Y es que el Partido Popular cada vez se parece más a una charca tan llena de ranas, ¿no? Y son por todas estas razones que no podemos definir al Partido Popular de otra forma más que por el gobierno de la omertá, el gobierno del silencio y la obediencia debida, el gobierno que tiene la función de tapar toda la herencia de los anteriores gobiernos. Y no puedo olvidar el papel que en este sentido juega el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. En esta ley, tanto en esta ley como en la ley estatal, en la que vemos una ley ómnibus contra la corrupción que igual mezcla la ley de enjuiciamiento criminal con la ley electoral, con limitaciones para altos cargos, con temas de transparencia, con el lobby, con la protección del denunciante. Al final lo que tendremos es una ley que tiene algunas partes que corresponden a leyes orgánicas, otras partes que no corresponden a otras leyes y una dificultad para poder negociar punto a punto todas estas leyes. Esperemos que esta ley no naufraga, pero igual que la ley que estamos discutiendo hoy aquí, nos parecen los clásicos ejemplos en los que Ciudadanos corre y corre para ser el primero y salir en la foto sin pensar qué es lo que está haciendo y reparar en el fondo de las cosas. Esperemos que no se convierta en un obstáculo para que de verdad podamos legislar como debemos este tema durante esta legislatura. Y es que no me miran así tampoco los señores de Ciudadanos. Se supone que venían a ustedes a cambiar al Partido Popular. Como decían también en el PSOE, les iban a crujir, ¿no? Y si hay algo en lo que ustedes podrían ser útiles, como socios del Gobierno de la señora Cifuentes, es después de haber tenido 2 votaciones en contra sobre este tipo de ley, sentarse con su socio de gobierno y arrancarle este tipo de compromiso. Eso sí hubiese sido útil, pero ustedes que se jactan de ir poniendo contra las cuerdas al Partido Popular, ya veremos cuál será la opereta en Murcia, ya hemos redefinido los términos de qué es corrupción, qué no es corrupción, ya vemos cómo se siguen manteniendo tantos imputados. Ustedes que iban a exprimir al PP, me temo que van a acabar siendo zumo de naranja. Y nada más, terminar también con el Partido Socialista con un mensaje clarísimo. Todavía no sabemos dónde están. No sabemos si su posición dependerá del resultado del Congreso. Sí que es verdad que una ley como esta, que de repente diera pie a que empezaran a cantar en Andalucía, pues esto se podría convertir en la gran traviata. O a lo mejor puede ser que estén echando los plazos de las cuentas de prescripción y a qué momento salieron de cada gobierno. En cualquier caso, lo que esperamos de ustedes es que salgan de su ambigüedad, la ambigüedad por la que se abstuvieron en anteriores momentos y definan claramente que están a favor, que es un problema que tiene víctimas y que lo tenemos que legislar y que es la obligación nuestra y de todos de hacerlo ya. Solamente ya terminar para reiterar nuestro compromiso con los denunciantes de corrupción, para decirles que creo que ellos saben que estamos con ellos y creo que saben que estamos con ellos cuando hay fotos y cuando no las hay. Y tienen que saber que aquí va nuestro compromiso para agotar todas las vías desde todos los espacios, ya sea a nivel autonómico y a nivel estatal, para conseguir una legislación que los proteja. Sí, no necesitamos más mártires.
Lo que necesitamos son buenas leyes contra la corrupción y evitar que tener más mártires. Pero para los que ya lo son y los que ya es demasiado tarde como para poder ayudarlos, tienen que saber que a partir de ahora ya no están solos. Gracias. Gracias, señoría.